Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo en su programa favorito, ¿verdad? Sondeo Emocional, donde ahora estamos acudiendo todos los martes a la 1:30 de la tarde y el programa es retransmitido el mismo día a las 11 de la noche por Teleimpacto, canal 22 y 52. Siempre se nos olvida alguna información, pero creo que lo dimos correctamente. El sábado pasado, un amigo nuestro y el director del programa Sondeo, Luis Encarnación, y sus amigos, y les voy a aclarar por qué sus amigos, fuimos víctimas de un saqueo. Son de estos hackers, o sea, de un hackeo que nos produjo algún delincuente a través de las redes de nuestro amigo Luis Encarnación. Empezaron a llamarnos, le hackearon su celular, su plataforma, y empezaron a llamarnos. Allí tenemos en pantalla las conversaciones que tuvieron conmigo, por ejemplo. Me empezaron a hablar en una forma que yo me di cuenta rápidamente que no era Luis. Luis no utiliza este tipo de manera para comunicarse con sus amigos. Primero saluda correctamente, se identifica y después, pues, comienza a conversar. Nos dimos cuenta rápidamente de que estaba ocurriendo algo. No sospechamos de inmediato que era un hackeo. Yo pensé que quizás Luis estaba comunicándose con otra persona que no era yo. Pero cuando vi que durante horas y horas esto se produjo, yo le pregunté a Luis, ¿pasa algo? Porque ya sospechaba de algo anormal. Y Luis me mandó a decir que no. Luis, por supuesto, no era Luis. Estábamos hablando con estos delincuentes. Y yo me personé a la casa de Luis y toqué para advertirle lo que estaba ocurriendo, pero desafortunadamente no había nadie en la casa en ese momento. Y tuve que esperar hasta el otro día al ver que Luis respondió en las redes de lo que había estado ocurriendo y le pedía disculpas a sus amigos. Esta gente conmigo no utilizaron no me pidieron nada. Lo único que me mandaban, como ustedes pueden ver, y a ver si el señor director nos lo puede poner de nuevo, lo que me mandaban era bendiciones para mí, para la familia, que cómo estaba todo. En fin, una conversación bien tranquila. En ningún momento se me pidió algún tipo de dinero para ayudar a Luis, que supuestamente estaba en un problema. A otros amigos de él le dijeron que había tenido un problema con la tarjeta de débito y que le hacía falta 2.500 o 3.000 pesos, no sé cuánto. Gracias a Dios, como todos conocemos al personaje, o sea, a Luis Encarnación, nosotros sabemos que algo estaba pasando y algunos de sus amigos se pudieron comunicar con él y entre sus hijos pudieron deshacerse de esta situación. Pero queríamos tocar este tópico porque a cualquiera de nosotros, a cualquier familiar nos puede ocurrir. Cuando usted vea una conversación que no es el tipo de conversación que su amigo o su familiar usualmente utiliza, sería bueno ponerse sobre aviso. Porque fíjate, estas conversaciones eran de bendiciones, de personas religiosas, creyentes, cristianos. Esta es una conversación que cualquiera pudiera aceptar, pero nos dimos cuenta rápidamente que no hubo una identificación previa de la persona y que por lo tanto algo raro estaba ocurriendo. Es bueno informar que
en el país, en el Palacio de la Policía, hay un departamento para los ciberdelitos, que es como se le llama. O sea, a estas personas que se dedican a acosar, a extorsionar, a robar a través de las redes, hay un departamento aquí en el país muy efectivo, con una alta tecnología, que se ocupa de perseguir esto. No tienen por qué soportar esta situación. Usted se comunica con el Departamento de Ciberdelitos en el Palacio de la Policía y rápidamente lo van a ayudar. Hemos buscado algunas estadísticas, con qué frecuencia esto está pasando en la República Dominicana. ¿Qué cantidad de personas que no dicen nada han sido víctimas de estos atracos, de estos robos, de este acoso? Y hallamos unas estadísticas del año 2022. Creo que van a aparecer en el cintillo de la pantalla y ustedes van a poder ver, por ejemplo, que un 22% de los dominicanos en algún momento ha sido víctima de un ciberdelito. En las redes se ve este tipo de situación en un 4.7%. Y hay otros delitos como por ejemplo la clonación de su identidad personal, donde le clonan a usted todos sus documentos y su identidad nacional, personal. Y eso se ve en 1.9% de las personas en la República Dominicana. O sea que esto es algo que ocurre con facilidad, con mucha frecuencia, y que la gran mayoría de la población no sabe qué hacer. Usted, ojalá que nunca haya sido víctima de esto. Por ejemplo, a nosotros trataron de robarnos dinero de la cuenta y inmediatamente el sistema de seguridad se puso en alerta y nos avisó si nosotros estábamos tratando de hacer esa transacción en ese momento. Dijimos que no y no pudieron, ¿verdad? Hay otras personas que le han extraído dinero hasta en otros países utilizando sus documentos. Si usted por una casualidad ve algo raro en su celular, en sus cuentas bancarias, si ve algo raro en la manera en que usted se maneja con sus amigos por cualquiera de las plataformas, inmediatamente acuda a el Departamento de Ciberdelitos que tiene la policía en el Palacio Nacional. Esto es un número, igual que anteriormente se decía que uno siempre debía llevar el número del policía, de la policía, el número de los bomberos, el número del sacerdote o del pastor, en fin, números importantes que usted lo tuviera siempre cercano a usted para si lo necesitara, no perdiese tiempo y poder llamar. Nosotros queremos hoy también decirle que el número de esta oficina de ciberdelito en el Palacio Nacional debe ser un contacto que usted debe tener en todo momento, o en su celular, o en su cartera, o en cualquier lugar en su vehículo, pero que debe tener para llamar inmediatamente y seguir las instrucciones que esta oficina le va a dar. Porque esto es cuestión de tiempo, no podemos demorarnos. No podemos apagar el celular, como mucha gente me ha dicho. Usted apaga el celular y no ha hecho nada. Los ladrones siguen en la plataforma suya. Usted no hace nada con apagar el celular. Usted lo que tiene es que comunicarse rápidamente con las autoridades pertinentes para poder de alguna manera evitar esta situación. Gracias a Dios, nuestro amigo salió ileso, pero pudieron haberle causado mucho, pero mucho daño a él y a sus familiares y a sus amigos.
que hubiéramos tratado de, si hubiéramos caído en este gancho, hubiéramos enviado una cantidad de dinero para sacar al amigo nuestro del problema. Hoy, o sea, en el último programa de Alicia Ortega, el informe, pudimos ver muy bien explicado, muy bien señalado y enfocado, bien dirigido, sobre el proceso que actualmente se está llevando a cabo en el Senado y que va a ir para la Cámara de Diputados, que se relaciona con el Código Penal. El nuevo Código Penal, que hemos obtenido información que lleva en uso cientos de años y que lleva más de 20 años tratando de buscar la forma de hacerle la mejor reforma, ahora en la Cámara o sea, en el Senado, se habla de que se está haciendo demasiado rápido y que esto va a traer problemas serios. Y ahí en el programa, el informe, nosotros veíamos los diferentes aspectos de los puntos a tocar. Y nos llamó la atención uno muy importante, que tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes. Nos llamó la atención por la importancia que tiene algunos de estos puntos a tratar. Y uno de ellos es que, por ejemplo, durante 100 años, por decir una cantidad, en las escuelas de psicología, de psiquiatría, a través de todas las iglesias, de las instituciones gubernamentales y demás, se ha venido postulando que la violencia no es una forma de actuar, y mucho menos cuando la violencia tiene un origen intrafamiliar y cuando la violencia va dirigida hacia un niño, una niña o un adolescente. Y siempre hemos postulado, precisamente los psicólogos y los psiquiatras, que hay formas de corregir a un niño o una niña sin martirizarlo, sin asustarlos, sin señalarlos, sin castigarlos físicamente. Y porque esta forma de conducirse ayuda a la recuperación de un niño o una niña que tenga un tipo de carácter o de temperamento violento y que tienda a no querer obedecer las reglas del hogar o de la sociedad. Y durante muchísimos años hemos postulado en todas las conferencias que hemos ido, se ha postulado el uso racional del manejo intrafamiliar, sin discusiones, sin peleas, sin miedo. Pero ahora, viendo las reformas que se le intenta añadir al Código Penal que se está discutiendo, que se discutió ya y pasó en el Senado y que ahora va a discutirse en la Cámara de Diputados, vemos que hay un acápite que permite utilizar la violencia en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Claro, esto dicho de esta manera es un crimen, pero no es así realmente. Ellos postulan que cuando no es un patrón de conducta, que cuando la violencia es aplicada
para corregir y para educar en una forma que no sea continua, proponen que sea permitido. Y ya ustedes, yo no sé, sinceramente, no entiendo cómo proponen una barbaridad de tal naturaleza en un país donde no ha sido la justicia capaz y la ley de corregir a los motoristas, de corregir la violencia que utilizan los carritos públicos, las guaguas estas voladoras. Entonces, si no hemos sido capaces de poder poner orden en algo que está a nuestro alcance, sin mucho trabajo, ¿cómo vamos a ser capaces de poder decir ante un tribunal, no, él no utilizó violencia, o ella, porque por primera vez le dio un bofetón, digamos, o por primera vez le quemó las manos a un niño, o por primera vez le cercenó sus miembros? ¿Qué vamos a hacer cuando se pruebe que eso solamente se ha hecho una vez y que por lo tanto, como no es un patrón, o sea, no se hace en una forma repetitiva, no es un delito? Eso es una barbaridad. Los golpes no resuelven absolutamente ninguna conducta de un niño, de una niña o de un adolescente. No lo resuelve. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quiénes se sentaron para tratar de convertir esto en ley que exonere al victimario? Nosotros esperamos que por la reacción inicial, porque esto es como un tsunami que viene una ola aumentando de tamaño, que por la reacción de organizaciones como CONANI, de organizaciones que defienden los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, los diputados vayan a vetar esto. Porque no es posible que este país esté retrocediendo a la época de las cavernas, cuando andábamos con un mazo en la mano, con un pedazo de palo, y con eso resolvíamos todo. Matábamos a los animales y mataban también a las personas y castigaban a los niños. Esto no es posible que en este país pueda ocurrir. ¿Dónde está la gente pensante? Esto no se puede llevar a cabo de ninguna manera. Esta es una ley troglodita que hay que eliminar. Y sería interesantísimo saber quiénes están votando porque esta infamia y este abuso se lleve a cabo en nuestro país. ¿Qué es lo que se pretende? Señores, se le está autorizando a personas enfermas, porque quien castiga a un niño dándole golpe no es más que un enfermo. Usted le puede dar una nalgada a un niño, una nalgadita. Yo no digo que no. Pero darle golpes, usar violencia, porque la ley dice que si no es un patrón, no es un delito, ¿quién va a justificar? ¿Quién va a ser capaz
de poder señalar que ha sido una vez. Y ahí no se habla del tipo de violencia. Y ahí no se habla de la profundidad de la violencia. Porque puede ser física, pero puede ser psicológica. También un abuso de diferentes maneras. Hay muchos tipos de abusos. Regularmente hablamos solamente sobre el abuso sexual y el abuso físico, pero ¿y el abuso psicológico? Donde tú señalas con ese dedo terrible a un niño y le dices, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú eres así, tú eres asado. Desde pequeñito, que esa criatura va creciendo con esas palabras que no se olvidan jamás. Eso es un tipo de abuso también, y de un abuso terrible. Muchas veces el abuso psicológico causa más daño que el abuso físico. Y el abuso de abandono. Cuando tú ves un niño sucio, lleno de churre, ¿verdad? Descalzo, orinado, que se puede ver que ha defecado y sigue con las heces fecales pegadas a su cuerpecito, y lo ves caminando o lo ves sentado en un charco asqueroso, inmundo, o lo ves llorando porque tiene hambre, y ves a la madre o al padre a pocos pasos de él, hablando, chechando, sin hacerle caso a esta criatura que no pidió venir al mundo. Y pasamos todos cerca de él, lo miramos y no hacemos nada, porque no hay una ley que los proteja. Y si la ley está, no se aplica. Eso es un abuso también, el abuso del abandono. Entonces esta ley que están tratando de ponerla en vigor no señala la gravedad de cualquiera de estos abusos. Solamente se habla sobre si es un patrón o no. O sea, si un padre le da todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, o semanalmente, una pela a su hijo, con un palo o con una correa, y le deja marcas y le puede producir fracturas, eso sí, eso es un patrón, eso sí la ley lo castiga. Pero si ese mismo padre un día pierde el control y coge un palo, una correa, o le da con la mano, con la misma intensidad, con la misma fuerza, a un niño o una niña o a un adolescente, ¿me vas a decir entonces que no es un abuso porque solo lo ha hecho una vez? Un golpe puede matar a una persona. Entonces no hay que tener un patrón constante de este tipo de conducta. Eso nosotros esperamos que la Cámara de Diputados rechace totalmente esta situación. No podemos vivir sabiendo que hemos cooperado con el crimen, ayudando a los victimarios y ayudando a los victimarios, sin proteger a las víctimas.
Esperamos que esto no pase, que los diputados se levanten masivamente y todas estas leyes, porque no es solamente la de los niños y de los adolescentes, sino hay otras leyes que también, en vez de beneficiarnos, lo que hace es dañar nuestro país, nuestra sociedad y nuestra moral. Da la casualidad que hace varios días, y todo coincide con el tema que estábamos hablando anteriormente, sobre la nueva ley que se quiere poner en vigor con respecto a los niños, las niñas y los adolescentes en la República Dominicana. Y nos había llamado una víctima, y vamos a ponerla así, una joven de 22 años que nos quería preguntar qué debía ella hacer ante el cambio brusco en la conducta de su novio. Ella lleva varios años en esta relación con él y de alguna manera, según ella, nunca había sido agresivo con ella. Y en medio de una discusión que tuvieron hace poco, él se violentó de tal manera que la golpeó y utilizó la fuerza bruta para doblegarla. Mi primera pregunta a ella fue, ¿qué hiciste? ¿Buscaste ayuda? Ellos son una pareja, están viviendo juntos hace varios años, se conocen bien. Y según ella, él nunca había tenido este tipo de conducta. Ella me dijo que no, que ella se había quedado viviendo con él, aunque están en habitaciones separadas en el momento, y que no habían ido a buscar ayuda ninguna, porque él hasta ahora ha sido tan bueno que yo no sé qué hacer. Esta fue su expresión. Yo no quiero que mi mamá se entere, me decía ella, yo no quiero que mi papá se entere porque esto sería una tragedia, pero ella no sabe qué hacer. Bueno, yo hablé mucho rato con ella y le expliqué lo que dicen las estadísticas. Yo no te voy a dar ningún consejo en particular, te voy a hablar de estadísticas. Te voy a decir que las estadísticas señalan que cuando una persona pierde el control, por cualquier causa, pierde el control, utilizando, como utilizó este joven, la fuerza bruta para doblegarla, esto no para ahí. Esto se va a volver a repetir. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 10 años, pero va a volver a ocurrir. Y en esa ocasión, a lo mejor, no solamente son golpes, sino esta escalada de furia, de ira, que dice ella que vio en su novio, puede llevar a consecuencias fatales. Le aconsejamos que buscara ayuda psicológica ahora mismo ella, porque ella necesita más ayuda en este momento que él.
porque según ella, él está al acecho y ella está asustada. Tiene hasta miedo ir a la cocina a prepararse cualquier alimento. Esto no es normal. Esto es un hombre que si fue un ángel hasta ahora, a partir de ahora podría convertirse en un demonio. Las personas que son abusadas físicamente por sus familiares, por sus parejas, y soportan el castigo y no hacen nada, van a ser víctimas de nuevos hechos, y muchas de ellas terminan en la funeraria. Terminan siendo víctimas de un mal golpe. Y más este tipo de costumbre que se está desarrollando ahora en las sociedades del mundo, porque no tenemos por qué señalar a la República Dominicana como algo fantástico y exclusivo. Ahora lo que está de moda es tomar a la persona por el cuello y apretarla o apretarlo de manera que pierdan la conciencia y se desmayen. Y eso es un acto brutal y si se consume este acto, esta persona que fue un ángel pasa a ser un homicida. Esta joven debe inmediatamente salir de su casa. Debe aprovechar el momento oportuno para recoger sus cosas, si lo puede hacer, e irse a la casa. Si no quiere tener problemas con los padres, pues a la casa de un amigo, de una amiga, de un familiar, acudir a su iglesia, hablar con su pastor, con su sacerdote, para recibir ayuda, porque corre peligro de que nuevamente esto ocurra y en esta oportunidad puede morir. El joven, por supuesto, necesita ayuda inmediatamente también, pero como hombre no va a querer aceptar el consejo de nadie, pero debe ser atendido por un psiquiatra o por un psicólogo, una psicóloga, para evitar que esta ira incontrolable, por la razón que haya sido, pueda tener un cauce fatídico. Porque hoy es esta joven, pero mañana puede ser cualquiera. Puede ser hasta otro hombre. Esta persona, según su pareja, perdió repentinamente el control y le saltó encima. Hay alcohol, hay drogas, hay traumas, no sabemos. Pero el hecho en sí es un hecho grave. Es un hecho grave que hay que tener mucho cuidado. Y esto es lo que nosotros venimos señalando en muchos de nuestros programas sobre la observación en los colegios, en las escuelas. Allí, y señalamos los colegios y las escuelas porque es el lugar donde se comienza a formar el carácter, el temperamento de los niños. Y ya desde pequeños, un buen maestro, un buen profesor o profesora puede darse cuenta de que algo está ocurriendo en la vida de ese niño o de esa niña que está actuando diferente a los demás. Una observación de esta naturaleza tempranamente puede ayudar a ese niño y o a esa niña
a desarrollarse sanamente y vivir una vida feliz. Pero si no le ponemos atención, si nos dejamos llevar por los comentarios muchas veces de sus familiares que dicen, ah, no, él o ella era como mi tía Pancha o como mi tío Francisco, ellos eran así, o era igual que su papá de chiquito. No, la conducta no es sana, la conducta no es lógica, por lo tanto hay que atender esa manera de actuar. Hay niños de 4 años que lo llevan a nuestro consultorio porque son incontrolables en la casa, son agresivos, patean, rompen cosas, le van arriba a sus padres y les pegan. Se pasan la vida gritando en la casa sin respetar a nadie. Y de pronto, en medio del escándalo más terrible, usted ve como ese niño o esa niña, de 4 años estoy hablando de un niño, de una niña de 4 años de edad, que no pueden ser controlables, que los padres lo cargan para controlarlo y comienzan a tirar patadas, a dar golpes, a escupir a sus padres y a sus madres. Una forma incontrolable, una cosa que usted tiene que verlo para entenderlo. Eso no es normal. Su conducta en esos momentos, por razones cualquiera que sean, deben ser atendidas. Si usted que está escuchando este programa tiene un niño, una niña así, o conoce a un familiar o un amigo que tenga un niño o una niña así, debe buscar ayuda. No pueden seguir permitiendo que esta ira reprimida de un angelito de 4 años que no sabe por qué está haciendo eso, y entonces le pegamos y los castigamos y los señalamos y los ofendemos. Esto es abuso también. Esto es abuso porque nosotros somos adultos y sabemos que no podemos proceder de esa manera. Sabemos que es difícil manejar un chico de esto, una chica de esta. Es muy difícil, pero hay que buscar ayuda. No podemos permitir que después, cuando ya sea un adolescente o cuando ya en la edad adulta, ocurra un caso similar al de esta joven que me llamó para preguntarme que qué debía hacer porque ella no sabía hacia dónde dirigirse. Los graves problemas de la ira y del pobre control del impulso comienzan antes de los 6 años de edad, regularmente. Y muchos de estos casos vienen apadrinados con abusos que hemos cometido nosotros mismos, muchas veces sin saber, con estos niños y con estas niñas. Cada niño tiene su conducta propia, la que heredó a través de un temperamento familiar o el carácter que aprendió del lugar donde vive, del ambiente donde vive, de la dinámica familiar, de la sociedad. Esto va generando poquito a poquito y después se convierte en un acoso, en un bullying, como le llaman ahora, que no es más que el mismo acoso. Los colegios no pueden permitir el bullying. No lo pueden permitir. Porque el bullying es una forma
irracional de conducirse. Y por muy simple que sea, hace daño. Y deja en los niños y las niñas víctimas, dejan huellas para siempre. No hay una persona que yo conozca que haya sido víctima del acoso o del bullying, del abuso, que haya podido olvidarlo. Se aprende a manejar, se aprende a vivir con él, se aprende a tolerarlo. Pero no se olvida. Por eso es que hacemos énfasis en múltiples ocasiones del bullying, del acoso, del abuso, que es la misma cosa. Nosotros damos conferencias a los padres de una forma gratuita, alertándolos sobre el manejo de estas situaciones, sobre el manejo de la ira, sobre el manejo del pobre control del impulso, sobre el manejo de los límites. Siempre ponemos el caso del niño hiperactivo, que la primera palabra que aprende es a decir no. Porque desde que comienza a caminar, le decimos no haga esto, no haga lo otro. Y cuando el niño un día o la niña nos dice no, entonces lo castigamos. Y hemos sido nosotros mismos los que hemos creado ese tipo de conducta. Esperamos que este comentario de hoy sirva para que cada uno de nosotros nos miremos introspectivamente y podamos ayudar a nuestras familias en general y a nuestra sociedad. Nos vemos la próxima semana.